profeta Habacuc dice lo siguiente: ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Versículo 4, Habacuc capítulo 1. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? ¿Por qué los impíos? ¿Por qué los pecadores? ¿Por qué los malos parecen salirse con la suya? ¿Por qué prospera la gente que hace mal? Vivimos en un mundo lleno de violencia. Vivimos en un mundo lleno de corrupción, en donde vemos que hay maltratos, hay robos, hay drogadicción, hay criminalidad, hay terrorismo. Incluso lo vemos en el cine, lo vemos a través de una película, a través de una serie. Vemos cómo se centran todos en el tema de la vida de lujos. Vemos incluso series donde los criminales, ladrones, asesinos, traficantes de drogas, banqueros codiciosos, políticos corruptos, drogadictos, ellos parecen tener su vida resuelta. Parecen vivir libres de preocupaciones. La Biblia nos menciona a personas como Job e incluso algunos profetas quienes también se preguntaban ¿por qué? Algunos de ellos incluso tuvieron la oportunidad de hacerle esa pregunta a Dios. ¿Por qué prosperan los malvados mientras se vuelven viejos los poderosos? Llegan a ver a sus hijos crecidos y establecidos y disfrutan de sus nietos. Sus hogares no corren ningún peligro y Dios no los castiga. Estas fueron las palabras de Job. El profeta Jeremías le preguntó a Dios: Señor, tú siempre me haces justicia cuando llevo un caso ante ti. Así que déjame presentarte esta queja. ¿Por qué los malvados son tan prósperos? ¿Por qué son tan felices los malignos? El profeta que hemos escogido para esta reflexión, y hemos utilizado su versículo de introducción, Habacuc, fue un profeta que también, al ver tanta maldad a su alrededor, le preguntó a Dios: ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Parece que lo que está hablando Habacuc es lo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Eso era lo que el profeta estaba viviendo en su sociedad, en su tiempo. Pero tú analizas sus palabras y parece que el profeta Habacuc está hablando de lo que vivimos hoy en día en nuestra sociedad. El salmista David, en el capítulo 73, verso 2, dice lo siguiente: Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Esto lo puedes leer al completo en el Salmo 73. Había mencionado el Salmo de David, pero es el Salmo de Asaf. Es un salmo que seguramente en alguna ocasión nosotros hemos leído, se nos ha compartido. De hecho, acabamos de hacerlo ahora. Dios no es indiferente ante lo que sucede en el mundo, todo lo contrario. Dios ve todo lo que pasa y se preocupa profundamente acerca de lo que le sucede en la tierra. A pesar de que la gente no se dé cuenta, la voluntad soberana de Dios se ejerce todo el tiempo. Los malvados piensan: Dios no nos mira.
Ha cerrado los ojos y ni siquiera ve lo que hacemos. Salmo 10, verso 11. Salmo 94, verso 9. ¿El que hizo los oídos, acaso es sordo? ¿El que les formó los ojos, acaso es ciego? Dios va a juzgar todo el mal que se comete a su tiempo. Él es un Dios justo que no puede tolerar el pecado. No puede permitir que el pecado quede sin castigo como lo vemos en el Salmo 50 o en el Salmo 75. Dios dice, en el momento que tengo pensado, haré justicia contra los perversos. Mientras ustedes hacían todo esto, yo permanecí en silencio y pensaron que no me importaba. Pero ahora los voy a reprender. Presentaré todas las acusaciones que tengo contra ustedes. Así continúa el Salmo 50, versículo 16 en adelante. Dios parece lidiar con los malos en el largo plazo, por el amor que nos tiene. Él pacientemente espera y les da tiempo a estas personas para que se arrepientan, como lo dijo a través del profeta Ezequiel. No te desanimes cuando veas a los malvados enriquecerse y en sus casas haya cada vez más esplendor. Al morir no se llevan nada consigo. Sus riquezas no los seguirán a la tumba. En esta vida se consideran dichosos y los aplauden por su éxito, pero morirán como todos sus antepasados y nunca más volverán a ver la luz del día. La gente que se jacta de su riqueza no comprende, morirán, al igual que los animales. Esto dice el salmista en el Salmo 49. Esta vida es pasajera. Toda la riqueza y los demás beneficios que el mundo considera como éxito tienen un tiempo de vida limitado. Al morir nadie se puede llevar nada de esto a la tumba. Por eso Jesús advirtió: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido lo destruye, y donde los ladrones entran y roban. Esta es la Nueva Traducción Viviente. El versículo sigue diciendo: almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Mateo capítulo 6, verso 19. En la parábola del rico insensato, en Lucas capítulo 12, Jesús también advirtió acerca de la avaricia. Tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuanto tienen. Dios nos advierte acerca de la codicia. De hecho, es uno de los que ambicionaron aquí en la tierra. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Conocer al Santísimo es tener inteligencia. Esto dice el Proverbio capítulo 9, verso 10. Hay otro ejemplo en la historia del hombre rico y Lázaro. Lucas capítulo 16, verso 19. Jesús menciona a un hombre rico quien vivía rodeado de lujos, mientras que tirado afuera de la puerta de su casa había un hombre pobre, hambriento, enfermo. Estaba cubierto de llagas. Estaba esperando a que alguien tuviera compasión de él. Ese hombre se llamaba Lázaro. En la historia, ambos mueren y mientras Lázaro fue llevado por los ángeles para ser consolado, el alma del hombre rico fue al lugar de los muertos, al lugar de tormento. En esta historia los papeles se invirtieron cuando ambos hombres fallecieron en vida. Lázaro no tenía nada y el hombre rico nunca hizo nada por mejorar la situación de Lázaro. Estaba a la puerta de su casa, lo veía todos los días y no tuvo misericordia de él. Luego el hombre rico quería que Lázaro, aunque fuera, le refrescara la lengua con agua por la angustia de estar siendo atormentado por las llamas. Y qué bueno que podamos conocer esta historia para que entre ese temor de Dios y nos arrepintamos y analicemos cómo está nuestra vida. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? El Grupo Misión tiene una canción que se titula Cielo o Infierno. Y al final de la canción, el baterista de la agrupación, Miquel Diez, deja una pregunta. Tú elegirás. Es una decisión. Nuestra vida eterna depende de nuestra fe en Dios, no de la felicidad ni el éxito temporal que experimentaremos en esta vida. Nuestra única posibilidad de salvarnos de las llamas proviene únicamente de nuestra fe en Jesús, el Hijo de Dios.
Volviendo al tema de introducción, nosotros sabemos que Dios juzgará a los malos en el día del juicio y estarán eternamente separados de Dios. Habacuc quedó desconcertado al enterarse que Dios iba a enviar a un pueblo violento, es decir, a los babilonios, para lidiar con la violencia en Judá. Los babilonios no sabían que Dios los estaba usando para que Judá regresara a él. Los babilonios rendían culto a muchos dioses falsos y en su arrogancia confiaban como si fuera un ídolo más. Todo esto por su egocentrismo, todo esto por su poderío militar. Dios no era indiferente ante el pecado de Judá. Dios castigaría a su pueblo utilizando a una nación aún más violenta. Recuerda que Dios puede usar cualquier método, aunque a nosotros nos parezca extraño, para corregir o bien para castigar. Hay cosas que hace Dios que desde nuestra perspectiva humana parecen raras, ¿verdad? O simplemente no entendemos. Isaías capítulo 55, verso 8 y 9 dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de los que pudieran imaginarse. Así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Tú y yo debemos aceptar la voluntad de Dios y regocijarnos en Él, aun cuando no entendamos. Dios actúa soberanamente en todo lo que sucede y hace que todo funcione de acuerdo a sus propósitos. Sálvanos, Señor, pues ya no hay creyentes fieles y ya no hay hombres sinceros. Esto dice el salmista en el Salmo 12, verso 1. Sálvanos, Señor. Es algo triste cuando los hombres y las mujeres de Dios no ejercen influencia sobre su comunidad. Vivir para Dios en un mundo engañoso, en un mundo corrupto, en un mundo como el que estamos viviendo hoy en día. Vivir en un mundo así puede ser una batalla difícil, incluso una batalla solitaria. En un momento, Elías se sintió tan solo que se quiso morir. Pero Dios le dijo que quedaban otros 7.000 siervos fieles. Nunca estamos solos en nuestra batalla en contra del mal. Cuando se sienta solo, busque a otros hermanos de los que pueda obtener fortaleza y apoyo. Uno se entristece al ver a otras personas prosperar, ¿verdad? Sobre todo cuando esas personas hacen mal. Sobre todo cuando esas personas están compradas, sobornadas, son corruptas. Uno se pone triste. David continúa con el Salmo diciendo, verso 2, unos a otros se mienten, hablan con hipocresía y doble sentido. Está hablando de los impíos, está hablando de los malvados, está hablando de las personas que prosperan a pesar de hacer el mal. Y nosotros que hacemos el bien, ¿por qué no prosperamos? El salmista dice, hablan mentira, comentarios calumniosos, rumores escandalosos. Esto no es propio de un cristiano. Podemos vernos tentados a creer que las mentiras son relativamente inofensivas, hasta incluso pueden parecernos útiles en algún momento. Pero Dios no pasa por alto el engaño. Cada uno de estos pecados surgen de una mala actitud que a la larga se expresa con palabras. La lengua puede ser nuestro mayor enemigo, aunque pequeña, puede hacer un gran daño. Tengan cuidado con la forma en que utilizan la lengua. Enciende el televisor. Escucha la cantidad de ofensas, de comentarios inapropiados que se hacen, o a través de una serie, a través de una película, o incluso a través de un programa. Incluso hasta a través de un programa educativo, un programa para niños. Escucha un diálogo. Ve una escena y te darás cuenta la cantidad de palabras malsonantes que puedes escuchar. El versículo 3, Salmo 12 dice, arranca, Señor, de raíz a los hipócritas y fanfarrones, a los que dicen, con tener boca nos basta, nuestra lengua nos defiende, ¿quién se atreve a darnos órdenes? Esto ha dicho el Señor, a los pobres y débiles
se les oprime y se les hace sufrir. Por eso voy ahora a levantarme y les daré la ayuda que tanto anhelan. Está hablando de justicia. Dios hará justicia. Dios cuida del débil, cuida del necesitado. Promete proteger al oprimido y confrontar a sus opresores. Deberíamos identificarnos tú y yo con la actitud de Dios. Su trabajo no está concluido hasta que nosotros nos interesemos por las necesidades de los demás, por las necesidades de los pobres. Las promesas del Señor son puras, son como la plata más pura, refinada en el horno 7 veces. Así dice el versículo 6. Dios hablará en favor del pobre, del oprimido, del que sufre injusticia. Y mientras los malos prosperan con sus métodos, tenemos la garantía de la protección de Dios. La sinceridad y la verdad son valiosas porque no abundan. Muchas personas se engañan, mienten, adulan, creen que van a obtener lo que quieran por medio del engaño. David seguramente se enfrentó con personas que esperaban ganar favores y ascensos por medio de la adulación. Cuando sintamos que la sinceridad y la verdad ya no existen, y más viendo cómo está la sociedad, tenemos una esperanza. La palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Tu palabra es verdad. Las palabras de Dios son tan puras como la plata refinada. Tú, Señor, versículo 7, Salmo 12, nos cuidarás. Siempre nos protegerás de tales gentes. Aunque veas al malo prosperar, ten paciencia. Dios actuará. Los malvados rondan por todos lados y todo el mundo alaba la maldad. La criminalidad crece en las ciudades donde los líderes cívicos, los oficiales electos o los medios de comunicación, comprados, sobornados, promueven o hacen gala de inmoralidad. Oremos a Dios para que Él actúe en medio de la maldad. Salva, oh Jehová. David sabe a quién recurrir. Cuando la maldad nos rodea tenemos que orar, tenemos que clamar a Dios. Se han acabado significa completar o llegar al fin. Y aquí conlleva la idea de cesar. David vio que era un tiempo de corrupción moral universal, increíble. Si David lo vio en su época, imagínate si lo estuviera viendo ahora en nuestra época. Prácticamente estamos en los tiempos de Sodoma y Gomorra y en los tiempos de Noé. Y así lo profetizó Jesús. Es cierto que los que somos seguidores de Jesús siempre vamos a ser una minoría. Y David nos está enseñando que hemos de tomar conciencia de la sociedad que nos rodea. David habla de falsedad, Habacuc también. Aquí es la que usa la lengua para lograr sus propósitos orgullosos y malvados. Los labios lisonjeros o suaves se usan para conseguir sus propósitos egoístas. David habla sobre la mentira, el soborno, la corrupción, los engaños. Pero me gusta la respuesta de Dios. Me levantaré ahora. Hoy el Señor te está diciendo, me voy a levantar y voy a traer justicia a tu vida y voy a traer justicia a la sociedad. Traeré justicia a tu nación que está sometida a un dictador. Traeré justicia. Dios responde a las necesidades de los débiles y oprimidos. Y este tema es prácticamente prominente a través de toda la Biblia. Dios se preocupa por los débiles, pero Dios quiere que nosotros también lo hagamos. Señor, trae justicia. Señor, que no haya más pobres, sí, pero tú tienes en tu mano también ayudar al pobre.
Dios hará su parte, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Lo que me gusta de este salmo es que David recibe respuesta directa de Dios. El Nuevo Testamento dice que David habló mediante el Espíritu. De hecho, hay mucha semejanza entre la poesía y la profecía en la Biblia. Podríamos decir que este pasaje, me levantaré ahora, es algo profético. Y es verdad. Como decíamos hace un rato, en algunas ocasiones pareciera ser que aquellos que se esfuerzan, trabajan y hacen lo correcto son las personas a las que no les va tan bien. Mientras que quienes hacen negocios sucios e ilegales son quienes tienen éxito en la vida. Debido a esto, muchas personas, incluso creyentes, han tenido envidia de estas. Y se preguntan, ¿por qué les va tan bien a aquellos que hacen el mal? ¿Qué provecho hay en hacer lo correcto si de todos modos no me va bien? Seguramente tú has preguntado esto a Dios. Señor, ¿de qué me vale de que haga bien? Si puedo hacer el mal para que me vaya bien. Y es normal que muchos de nosotros nos desanimemos y lleguemos a pensar que los actos buenos no generan tanto fruto como los malos. Pero la verdad es que de nada vale prosperar por medios incorrectos, ya que tarde o temprano la justicia, sobre todo la justicia de Dios, presta mucha atención, la justicia de Dios llegará. Obtener ganancias por medios deshonestos puede parecer un atractivo, y más cuando se está pasando por momentos de necesidad. Pero ojo, la palabra de Dios condena a todas aquellas personas que hacen el mal y obtienen ganancias de ello. Proverbios capítulo 24, verso 19. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Proverbios capítulo 23, verso 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Dios nos está advirtiendo en su palabra a no tener envidia de los que hacen maldad, ni mucho menos imitar o participar de sus negocios. Llegará el momento en que se le acortarán los días a quienes practican estas cosas. Eclesiastés capítulo 8, verso 13. Y que no le irá bien al impío ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Leía esta frase y la tengo aquí apuntada porque me ha gustado mucho. La mejor satisfacción para una persona está en cumplir sus metas y triunfar por el camino correcto. No puede haber felicidad completa teniendo una conciencia sucia. David en el Salmo 37, verso 7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Dios va a premiar a todos aquellos que se han conducido por el camino de la verdad. Dios va a prosperar tu vida. Dios hará justicia. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, dice Eclesiastés, capítulo 8, versículo 12. Todas las historias que contiene la Biblia nos sirven a nosotros de ejemplos para nuestra vida actual, para evitar cometer los errores que nuestros ancestros cometieron. Todas las respuestas a cualquier pregunta o problema que tengamos están en la palabra de Dios.
En lugar de buscar las respuestas en otros hombres, debemos de acercarnos a la palabra de Dios para que Él nos guíe y nos ayude. Y cuando veamos al impío prosperar, aferrarnos a la palabra, aferrarnos a la oración constantemente, diariamente. Dios hará justicia. Dios promete bendiciones para quienes obedecen sus leyes. Y Dios actuará en su tiempo. Solo hay que creerlo. Solo hay que creer lo que dice la palabra de Dios. Créela. Dios hará justicia.